gracias a los ponentes. Una pregunta. Se habló mucho de la idea de patria y defender una causa, ¿no? Que es ahora sobre el tema del mar y todo. Pero mi pregunta va, ¿en el Perú existe identidad de patria o va más allá, o es identidades de patria, ¿no? ¿La identidad está definida o está por definirse solamente? Sí, yo también quería saber, por ejemplo, cómo se podría hacer para darle esa identidad nacional a las personas que sienten que el Estado no les apoya, ¿no? Como en el caso de la sierra o la selva. ¿Cómo le podemos decir a ellos, únete a nuestra causa, únete a nuestra lucha, que tenemos que defender lo que es nuestro si nunca han recibido el apoyo necesario? O sea, ¿qué es lo que, antes de poder ir a luchar conjuntamente contra algo que de verdad es injusto y que todos estamos de acuerdo con eso, cómo hacemos para que nos volvamos un conjunto? O sea, la guerra, por ejemplo, contra Chile se perdió por lo mismo que estábamos dispersos, que creíamos que el indio era alguien que no podía realizarse por sí solo, que solamente servía para ser mandado y realizar lo que uno quiera, ¿no? Entonces, ¿cómo es que, la misma pregunta que mi compañero Mirko, cómo creamos esa identidad nacional? ¿Cómo le hacemos ver a alguien que es parte de nuestra patria si muchas veces no se le apoya? ¿No? Y que quisiera saber si alguno de los ponentes tiene alguna posible solución para crear esa identidad nacional en la mayoría de los peruanos, ¿no? Para poder luchar conjuntamente contra, si es que se comete alguna injusticia en el fallo del corte de La Haya. Buenos días con todos. Yo voy a dar mi opinión acerca de lo que se trataba el tema central de la conferencia, que era después de La Haya, ¿qué, no? Y lo cierto es que, tratándole con esa pregunta, solo tenemos dos planos claros, ¿no? O ganamos o perdemos la Corte de La Haya. Y desde ese punto yo creo que lo primero que hay que ver es que asegurar en todo caso qué es lo que va a pasar en los dos planos. Por supuesto, ¿no? Por ejemplo, si ganamos, creo que no se ha tratado de responder qué hacer si ganamos esa porción de mar, ¿no? Lo primero que hay que hacer es, creo yo, garantizar que no va a pasar lo que pasa actualmente con todo el litoral peruano, y en sí creo yo una reforma de todo lo que es el litoral peruano, ¿no? Que es una simple venta al sector privado, ¿no? Y si perdemos, pues creo que hay un montón de, si perdemos la Corte de La Haya, creo que hay un montón de otras posibilidades, lo que se ha mencionado, por ejemplo, la guerra. Pero para esto, pues en todo caso hay que asegurarle, digamos, al pueblo peruano lo que planteé en un primer momento, ¿no? Que no se haga lo que se viene haciendo hasta ahora en el Perú, porque si bien decíamos que es nuestro el Perú, hay que también analizar también esa frase, ¿no? ¿Es totalmente nuestro o pertenece a una clase dominante que de alguna manera ni siquiera es una clase dominante, sino que es una clase endeble que finalmente se vende a un sistema mayor y que es como decían el suprapoder, ¿no? Entonces finalmente es nuestro el Perú. Esa es una cosa que quería acotar. Y luego, aparte de que para hablar sobre una guerra, creo que hay que primero, como dicen mis compañeros, una conciencia bien planificada, ¿no? Que no parte simplemente de las circunstancias, sino de un proceso, diría yo, cambio de ideología, porque lo cierto es que la mayoría de los jóvenes somos, como nos llaman, creo que los sociólogos, los hijos de Fujimori, y eso significa tener escuela en la cabeza, creo que es lo que se puede decir de esa ideología que se ha impregnado, porque eso nos ha dejado. La mayoría de la juventud está así, y eso es cierto. Entonces, yo creo que para hablar de guerra, primero hay que formar una conciencia, cambiar de ideología, en todo caso, no solamente por algo coyuntural, como es lo de La Haya. ¿Por qué es algo coyuntural? Porque, si bien es cierto, Chile se ha introducido en el Perú no solamente por el mar, y no solamente ahora, históricamente se han repasado situaciones, y aparte, económicamente, Chile está ahora entrando con fuerza, inclusive nos quiere quitar cosas que todos sabemos que son peruanas, como el pisco o la papa, ¿no? Entonces yo creo que para hablar de guerra, dando ese punto, lo que mencionaron, creo, lo del servicio militar obligatorio, pues ese es un plan totalmente fuera de lugar, ¿no? Lo que se planteaba, primero la forma en la que se planteaba va a ser, si no me equivoco, totalmente discriminatoria, ¿no? Y aparte, no se va a servir a la patria con 6 mesecitos, sirviendo no a tu país, sino a un general que
pero bueno, yo creo que eso no es la forma de celebrar la patria, y inclusive la forma también es, eso debe ser voluntario en todo caso, ¿no? Entonces yo creo que finalmente mi conclusión es de que hay que tener esto bien claro, ¿no? Y cuáles son las posibilidades, y en todo caso si va a haber una guerra, pues luchar por el pueblo y por el país, y por una conciencia formada, y no simplemente por algo cultural como es esto, ¿no? Buenos días. Básicamente eso, ¿no? Cómo tener y formar una conciencia nacional, ¿no? Si lo que se nos enseña en las escuelas, como dijo mi compañero anterior, en el mismo proceso de examen de admisión a las universidades nacionales, ¿no? Se nos enseña y se nos educa en función a la historia oficial, ¿no? Esa historia que reprime hechos y personajes que han tenido relevancia para nuestro país, lo que no se nos enseña precisamente, y ahí va la gran interrogante, el por qué, ¿no? Entonces, incluso en la sociedad actual, la prensa misma nos omite o no nos informa hechos de gran relevancia para nuestro país, no expresa la problemática que vive el Perú en sí mismo. La prensa, no sé, yo tengo una gran interrogante: ¿por qué es que la prensa omite esas cosas? ¿Por qué no nos informa en función a hechos que de verdad expresan la problemática nacional? ¿Por qué solamente la prensa tiene un carácter policial, ¿no? Una prensa que idiotiza a la sociedad peruana con todas esas noticias de verdad sin ninguna relevancia, ¿no? En ese caso, que la prensa, que los medios de comunicación están comprados por grupos de poder, ¿no? Que nos informan en función a sus intereses, ¿no? En ese caso, ¿no? Denunciemos entonces ese tipo de prensa basura que existe en nuestro país y que nos venden esa postura tan reaccionaria frente a una problemática que de verdad nos debería mantener en una posición alerta, porque se está tocando temas de soberanía nacional, se nos quiere quitar mar, tierra, incluso lo que dijo el ponente, más adelante tal vez podrían tocar el tema de la selva, o Chile podría mirar al lago Titicaca, ¿no? Como su siguiente objetivo. Gracias. Bueno, es para pedir una sugerencia. O sea, en caso de que Perú pierda el fallo, ¿qué se debería hacer? O sea, sabemos que en la acción bélica somos más débiles que ellos. O sea, en otro tipo de planos deberían, o sea, ustedes podrían sugerir que se hagan, digamos, se tomen medidas de carácter económico y diplomático. ¿O qué pueden ustedes sugerir en esos planos que se pueda tomar, digamos, como represalias ante un posible fallo negativo de la Corte? Eso es todo. Buenos días a los ponentes. Citando a lo que una vez habló Otto Gigovich y Antonio Zapata, de que el triángulo que está en litigio lo vamos a recuperar. Según lo que suceda después de la Corte de la Haya, vamos a tener que recuperar no todo, pero vamos a ganar un pedazo de más, ¿no? Pero mi pregunta es a ustedes es, ¿qué hacer después de culminar el tiempo de la Corte de la Haya? Que el presidente vaya, su presente, que nos armemos, o que la Marina de Guerra se encuentre en zona de frontera. Y otra pregunta es, según el señor Eduardo, yo también vi la encuesta que se hizo a las personas sobre qué va a suceder, ¿no? Si gana Chile, gana Perú. El problema es del Estado o de los medios de comunicación, ya que los medios de comunicación toman esto como algo para vender, ¿no? Nada más.
Buenas tardes. Mejor sin esto, me escuchan normal. Bueno, en la actualidad, hablar de un conflicto militar, teniendo países, tanto Perú y Chile, capitales invertidos en ambos países muy fuertes. En el caso de peruano tenemos que Chile tiene Cencosud, Saga, Ripley, LAN, los puertos en Hilo, los puertos en Palca, ¿no? Capitales muy fuertes. Hablar de un conflicto militar me parece algo que es un poco distante, ¿ya? Sin embargo, mi pregunta y mi inquietud va hacia ver en qué medida la Marina de Guerra o las empresas pesqueras artesanales o peruanas o el mismo gobierno del Perú tiene la capacidad para ejercer la soberanía en ese cuadrante en disputa, porque Chile actualmente está ejerciendo la soberanía en un territorio que no le pertenece, porque tiene la capacidad para ejercerla. El Perú tiene la capacidad para responder, no de manera militar, sino buscar otras formas de cómo ejercer la soberanía en ese espacio, y cuál es la capacidad que tendríamos para ello. Antes que todo, gracias, porque parece mentira cómo uno puede autoalimentarse a poder actuar y estar presente en el momento. Y yo quiero agradecer porque hace 53 años, cuando tenía 20 años, asistí a una reunión como esta, donde toda esta cara tan fresca, que uno de ellos era yo, pero mira ahora como estoy, ya tengo 63 años. Pero no crean que yo nací de este tamaño, también fui joven, palomilla, bailarina. En esa época se bailaba el mambo, no la chicha. Cuando nos han dicho aquí, Perú, ¿qué cosa es Perú? Es algo gaseoso, está un pueblito por ahí que pertenece a Rusia, Alemania, ¿dónde está? Ubiquémonos. Cuando se nos está diciendo